¿Te pasa que te arreglas, te maquillas, te tomas fotos, y aún así no te sientes suficiente? ¿Que por más que hagas, todavía hay una vocecita dentro que te dice que no eres lo bastante bonita, lo bastante inteligente o lo bastante algo? No estás sola. Lo que te pasa, nos pasa a muchas. Y hoy te voy a decir por qué tu autoestima no se ha roto, solo está dormida. Y cómo hacer para volver a ti. A veces no es que no te quieras. Es que estás cansada de esforzarte todo el tiempo por sentirte bien contigo misma y no lograrlo. De verte al espejo y sentir que algo falta. De compararte sin querer. De sentir que necesitas validación constante para creerte valiosa. Yo también estuve ahí. Me veía fuerte por fuera, pero por dentro, me hablaba horrible. Era yo quien me hería cada vez que fallaba, cada vez que subía de peso, cada vez que no me veía como la del vídeo. Nadie me maltrataba más que yo misma. Y lo más loco es que muchas veces ni siquiera lo notamos. Porque lo disfrazamos de exigencia, de amor propio y de superación. Pero en el fondo, lo que hay es una guerra silenciosa contra nosotras mismas. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Estás aquí porque hay una parte de ti que sabe que merece más. Más amor. Más suavidad. Más compasión. Y más gozo. No me interesa darte fórmulas mágicas. Hoy vengo a decirte las cosas como son. A mostrarte los errores invisibles que quizás estás cometiendo y que están saboteando tu autoestima sin que te des cuenta. Cosas que aprendimos, que normalizamos, que cargamos sin saber. Pero que hoy podemos soltar. Vamos a hablar de eso. De lo que nadie te explicó. Y de cómo empezar a mirarte con otros ojos. Porque tú no naciste insegura. Te enseñaron a sentirte así. Y si eso se aprendió, también se puede desaprender. Y antes de que sigamos, si este vídeo ya te está removiendo algo, suscríbete ahora mismo. Porque aquí no hablamos desde la perfección ni desde la teoría. Hablamos desde la herida, desde la experiencia y desde el corazón. Y si estás lista para dejar de vivir en guerra contigo misma, este canal va a ser un refugio. Así que dale al botón de suscribirte, activa la campanita. Y acompáñame en este viaje de volver a ti. Ahora sí. Vamos a hablar de esos errores silenciosos que están apagando tu autoestima. Y que quizás llevas años repitiendo sin darte cuenta. Error número 1. Hablarte como tu peor enemiga. Nadie nos enseñó a hablarnos bonito. Desde niñas aprendimos a criticarnos, a compararnos, a exigirnos hasta el cansancio. Y lo más fuerte es que ya ni siquiera lo notamos. Te levantas, te miras al espejo y lo primero que piensas es: ¿qué ojeras tengo? Estoy hecha un desastre. Mira esa barriga, qué asco. ¿Tú te das cuenta de lo violento que es eso? Nadie te lo está diciendo. No es tu mamá, no es tu ex, no es tu jefa. Eres tú. Eres tú repitiéndote cosas horribles. Como si fuera normal. Como si lo merecieras. Y lo peor es que lo haces justo en los momentos donde más deberías hablarte con amor. Cuando fracasas. Cuando te sientes triste. Cuando no te ves como te gustaría. Cuando no puedes más. Y en lugar de consolarte, te castigas. Es como estar rota por dentro, y aún así tú misma vas y pateas los pedazos. Como si tu valor dependiera de estar siempre bien, siempre linda, siempre fuerte. Pero no, mi amor. No tienes que estar perfecta para merecerte amor. Y tampoco tienes que exigirte como una jefa cruel para avanzar en la vida. El problema no es solo lo que te dices. Es que te lo crees. Y lo peor, como lo haces en silencio, nadie lo ve, nadie lo corrige, y tú sigues ahí, en guerra contigo. Pero te voy a decir algo que quizás nadie te ha dicho. Tu diálogo interno puede ser tu arma o tu medicina. Y tú decides cuál de las dos va a ser. Imagínate que una niña pequeña te dice: no me gusta mi cuerpo. Me siento fea. Le dirías: tienes razón, qué horror. Mírate. O la abrazarías, le hablarías con ternura, le recordarías lo valiosa que es. Bueno. Esa niña sigue viva dentro de ti. Y necesita que dejes de tratarla como si fuera un error con patas. Necesita una aliada. Una voz que la sostenga, no que la castigue. Porque si tú no eres tu lugar seguro, entonces, ¿quién? Durante esta semana, quiero que hagas este ejercicio, cada vez que te caches hablándote feo.
Respóndete con una frase de cuidado. Por ejemplo, error, qué fea me veo hoy, cámbialo por esto, hoy estoy cansada, y eso está bien. No tengo que estar radiante todo el tiempo. Otro error, todo me sale mal, cámbialo por estoy aprendiendo, no tengo por qué exigirme perfección. Así es como empieza la sanación. No desde el rechazo. Desde la voz que decide no herirse más. Error número 2. Compararte con vidas y cuerpos que ni siquiera son reales. ¿Sabes cuántas veces te has sentido mal por compararte con alguien que ni siquiera existe como lo ves en pantalla? Porque sí, puede que sea una mujer real, pero lo que ves es filtros, edición, poses entrenadas, buena luz, maquillaje profesional, cirugías. ¿Y tú qué haces? Te levantas sin ganas, te ves al espejo con ojeras, estrías, pelos despeinados, y piensas: así como estoy, nadie me va a mirar. Así, ¿quién me va a amar? ¿Sabes lo cruel que es eso contigo? Te estás comparando con una versión curada, retocada y pensada para vender deseo. Mientras tú solo estás intentando sobrevivir al día. Trabajas, cuidas, resuelves. Y aún así crees que no haces suficiente, que no te ves suficiente. Porque el algoritmo te está diciendo que hay un cuerpo mejor, una vida mejor y una mujer mejor. Y tú te lo tragas. Pero esa no es la verdad. La verdad es que estás agotada de compararte. Estás cansada de vivir desde la carencia, como si siempre te faltara algo para estar a la altura. Tú no estás rota. Estás sobresaturada de imágenes que te hacen sentir menos. Y eso no se cura con más likes. Se cura volviendo a mirar hacia adentro. Te reto esta semana a dejar de seguir 3 cuentas que te hacen sentir insegura. Te activan la comparación. Y te hacen dudar de tu belleza o tu proceso. Y en su lugar, sigue cuentas que te nutran. Que te hablen real. Que te muestren cuerpos reales. Que no te vendan perfección, sino humanidad. Porque eso es lo que somos. Mujeres humanas, no muñecas de pantalla. Error número 3. Vivir desde la exigencia, no desde la compasión. Muchas creen que tienen autoestima baja. Pero lo que tienen es una exigencia tan alta que ni en su mejor día logran sentirse suficientes. Porque, claro, tú quieres quererte, sí. Pero te pones condiciones. Me voy a querer cuando baje 5 kilos. Cuando deje de sentirme tan emocional. Cuando cumpla todas mis metas, ahí sí me premio. Y mientras tanto, te tratas como si estuvieras fallando. Como si no merecieras descanso, dulzura, ni ternura, hasta que cumplas. Pero eso no es amor propio. Eso es autoexplotación emocional. La herida invisible de muchas mujeres, ser perfecta para que me quieran. Nos enseñaron a rendir. A hacer más. A dar más. A nunca cansarnos. Y si te duele, te callas. Y si estás agotada, te exiges más. Porque en tu cabeza, crees que quererte significa superarte. Pero nadie te enseñó que la compasión también es progreso. Que ser suave contigo no es rendirte, es sostenerte. Que no siempre tienes que estar bien para avanzar. Que hay días para brillar. Y hay días para llorar sin culpa. Y ambos merecen espacio. Escucha con atención esta frase, anótala, colócala en un lugar visible y repítetela cada vez que puedas. No quiero seguir tratándome como una tarea pendiente. Quiero aprender a amarme, también cuando no cumplo. Esta semana, cuando sientas que no hiciste lo suficiente, haz lo contrario a lo que harías normalmente. En vez de castigarte, reconoce lo que sí hiciste. En vez de exigirte más, date un abrazo. Literal. En vez de llenarte de tareas, tómate 5 minutos de pausa. Practicar compasión no es ser débil. Es recuperar la voz que te sostiene cuando todo se cae. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque hay una parte de ti que está cansada de estar en guerra con tu reflejo. Que se hartó de hablarse feo. De compararse. De exigirse hasta reventarse. Y aún así sentir que no es suficiente. Yo también pasé por ahí. Y por eso estoy aquí, hablándote como a una hermana. No desde la teoría. No desde la perfección. Desde la verdad.
Porque sanar la autoestima no es verte perfecta todo el tiempo. Es verte real, rota y humana. Y aún así no dejarte sola. Eso es amor propio. Y si tú también estás lista para dejar de castigarte y empezar a volver a ti con ternura, con gozo y con verdad, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora mismo, porque lo que se viene es fuego. Más vídeos reales, ejercicios poderosos y espacios íntimos para volver a ti. Activa la campanita. Y en los comentarios cuéntame, ¿con cuál de estos errores te viste reflejada? Y si quieres que te avise cuando abramos el espacio del vivo. O si te interesa ir más profundo en este camino de reconexión. Escríbeme, vuelvo a mí, por mensaje y te cuento todo lo que estoy preparando. Gracias por estar aquí. No estás sola. Y esta vez, no te vas a soltar.